Buenas noches. La semana pasada nuestra investigación sobre la homosexualidad de sacerdotes de la Iglesia Católica desató mucha polémica. Por un lado, el canal Caracol recibió miles de correos y cartas expresando agradecimiento por el informe. Muchos lo aplaudieron. Pero no sorprendió que muchos más, católicos romanos en su gran mayoría, manifestaran su rechazo. Se sintieron ofendidos. Sin embargo, nadie ha podido demostrar que una sola palabra del informe de Gloria Lozano contuviera falsedades. Incluso hubo iniciativas para tratar de obstaculizar la transmisión de la segunda parte de este especial. Pero esta noche, ustedes lo verán. Porque por encima de todo está el compromiso de este programa con la verdad, así incomode a ciertos sectores. La segunda parte de nuestra investigación es sobre el grave problema de la pederastia de algunos sacerdotes aquí en Colombia y en Roma. Gloria Lozano viajó hasta la Santa Sede y desde allí nos cuenta cómo este fenómeno ayudó a desatar una crisis interna que llegó hasta las más altas esferas. Esta es la segunda parte de nuestra investigación Secretos bajo la sotana. Che mi piaceva tanto che lui abitasse qui in Vaticano. Hace poco, el Papa Francisco instó a los obispos a garantizar la seguridad de los niños en las parroquias. Cero tolerancia con la pedofilia. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad. Hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Estas afirmaciones llamaron mucho la atención porque durante siglos, tanto en el Vaticano como en Colombia, muchos sacerdotes han hecho de todo para tratar de tapar este claro delito y mantenerlo en secreto. El padre Germán Robledo fue el presidente del Tribunal Eclesiástico en Cali hasta el 2008. Lamentablemente, la experiencia, sobre todo entre nosotros, es tapen, tapen y tapen. Incluso cuando se desató el mayor escándalo mundial de pederastia en el 2010, bajo el papado de Benedicto XVI, el Santo Padre fue abordado por periodistas del programa 2020 de la cadena ABC. En Colombia pasa exactamente igual. Al parecer, nadie en la Iglesia Católica responde por sacerdotes pederastas. Padre, este sacerdote fue capturado en el año 2007 y Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón sabía de la existencia de ese señor. No tengo idea, aquí está Monseñor Gutiérrez, pregúntele a él. Es una cuestión de sacerdote que no sé qué dice que es de usted. No, pero padre, como usted es el director de la arquidiócesis de Bogotá. Pero él es el obispo de ese sector. Durante varios años, Séptimo Día ha presentado casos de pederastia perpetrados por sacerdotes en Colombia. Lo que Dios ha dicho que no hagamos es lo que más nos gusta hacer. ¿Sí o no? Y hace poco viajamos a Roma, al mismo Vaticano, para tratar de saber la dimensión de este grave delito en el resto del mundo. Carmelo Abate es un reconocido periodista italiano y trabaja para la revista Panorama. Tanto che stiamo vedendo gesti straordinari di Papa Francesco. Vimos del Papa Francisco gestos extraordinarios en la lucha contra la pederastia, porque él está continuando con una labor que se inició antes de él. Esta noche en Séptimo Día, pederastia en la Iglesia Católica, en la nueva era del Papa Francisco.
Era febrero de 1997 en Riohacha, Guajira, cuando este hombre, el padre Antonio José Mena Abadía, llegó al colegio La Sagrada Familia como profesor de música y religión. Para esa época Cindy tenía 12 años y Yandri tenía 11. Según ellas, las dos fueron víctimas de abuso por parte del sacerdote. Después que me besó, entonces empezó a meterme la mano por el uniforme, porque era una faldita, y a tocarme la vagina. A tocarme así la vagina, pues como masturbándome, una cosa así. Horrible lo que sentí. En el momento que me empieza a besar el cuello, logra moverme la blusa, tocarme los senos. Los padres de familia lo denunciaron penalmente ante la fiscalía y en ese momento el padre huyó y desapareció. De la experiencia que tengo y del conocimiento, los obispos a veces reaccionan trasladándolo de parroquia, pero a la larga, ¿qué sucede? Simplemente lo llevan a otro sitio para que siga delinquiendo. Pero estas son decisiones repudiables porque la iglesia sabe, o por lo menos sospecha, que es un sacerdote peligroso y lo trasladan con tal de mantener el secreto, como si fuera más importante callar que el bienestar de otros niños. Cuando el ser humano no cumple los mandamientos de Dios, tarde que temprano va a pagar las consecuencias. Y pareciera que eso fue lo que sucedió con el padre Mena, quien volvió a aparecer 4 años después, en el 2011, en el poblado de Estelí, Nicaragua, en el colegio de esta niña, Zaira Úbeda, quien para esa época tenía 15 años. El sacerdote también abusó de ella. Y me empezó a tocar las piernas. Yo llegué con un pantaloncito chimbo y una camisetita. Y me la quitó, me arrancó el pantalón y yo, ¿qué pasa? Entonces empecé a rechazarlo, empecé a decirle que no, que yo no quería eso, que me soltara, que yo no soportaba que me estuviera tocando, que me daba asco. Pero a diferencia de lo que ocurrió 4 años atrás en La Guajira, el padre Mena llegó más allá. Él me tomó por el cuello y empezó a hacerme chupetones por todo el cuerpo de una manera agresiva, como un animal. Y en el mismo escritorio me penetró. Marta es la mamá de Zaira. Me enseñó el bikini, el bloomer, ensangrentado. Yo le dije, hijita, vamos a denunciarlo. Vamos a denunciarlo y vamos a proceder y vamos hasta el fin, no importa que sea cura, no importa lo que pase, vamos a denunciarlo. Y así fue. Marta lo denunció ante las autoridades de Estelí, quienes encontraron en el cuerpo de Zaira pruebas contundentes para determinar que había sido violada por el padre Mena y de inmediato emitieron la orden de captura. Él fue condenado a 20 años y no le valió su dinero, no le valió su palabrería bonita, no le valieron sus influencias. Zaira y Marta pensaron que el padre Mena pasaría los próximos 20 años en la cárcel. Pero un día, antes de su captura, algo pasó. Le avisa a él que al siguiente iba a ser capturado por el delito de violación. Y él se viene a Colombia. Y yo nunca más supe de él. Por segunda vez, Mena se esfumó de las autoridades sin dejar rastro. Y la Iglesia Católica mantenía callado este secreto. Sin embargo, la Interpol emitió esta circular roja para pedir su captura en cualquier país del mundo como prófugo de la justicia. Y aún cuando los jerarcas de la Iglesia Católica en Colombia sabían que este padre era un peligro para los niños, lo mantuvieron en secreto. Lamentablemente, por aquello de ese refrán pues que es tan popular, de que la ropa sucia se lava en casa, la tendencia es para ocultar, es de ocultamiento. Según este comunicado enviado por la Conferencia Episcopal y firmado por su secretario, el padre José Falla, dice que la Iglesia Católica lamenta esos casos aislados y poco frecuentes de infidelidad a Cristo que han provocado escándalo en la opinión pública y profundo dolor en la comunidad eclesial.
Séptimo Día conoció que en el 2007 el padre de una menor de 13 años en Bogotá demandó al padre Mena por el presunto abuso de su hija. Esto sirvió para que las autoridades lo capturaran y se dieran cuenta que tenía una condena pendiente de 20 años por violación en Nicaragua. Los hechos fueron noticia nacional. Sacerdote Antonio Mena Abadía es buscado por la justicia de Nicaragua por violación. A mediados de noviembre pasado, una familia lo denunció porque al parecer abusó de la joven de 13 años. En el mismo artículo se pronunció el obispo de Engativá, Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, afirmando lo siguiente. Es un asunto gravísimo. El padre Mena debe responder ante la ley y ante nosotros. Yo presenté billetes y para buscar cómo no te condenaran, pero que tenía que joder a la gente. Pero el padre Mena no respondió ni ante la ley ni ante la justicia y volvió a desaparecer. La policía lo dejó en libertad porque en Colombia no existe tratado de extradición con Nicaragua. Y tampoco bastaron las denuncias de las niñas en La Guajira ni de la menor de edad de Bogotá. Pero esa no fue la única historia conocida por Séptimo Día. A mediados del año 2009 llegó a nuestras manos un video que, por respeto a ustedes, no vamos a mostrar. Se ve con total claridad a quien era en esa época el vicerrector del colegio claretiano, al padre Guillermo Jiménez, haciéndole sexo oral a un niño dentro de su oficina, dentro de la vicerrectoría. El video, que fue grabado por los mismos alumnos del colegio que sabían del hecho y cuya identidad protegimos, fue entregado por un policía a Séptimo Día que pidió la reserva de su identidad. Una vez usted tiene el video, ¿usted qué hace? Inmediatamente voy y lo denuncio ante la Fiscalía General de la Nación para que ellos tomen cartas en el asunto. De acuerdo con el denunciante, el joven que aparece en el video es un menor de edad. En el video aparece el vicerrector del colegio claretiano de Bosa con un menor teniendo relaciones sexuales. En otros países del mundo, con solo esta imagen y una denuncia penal como la que se formuló en Colombia, este sacerdote hubiera sido detenido por ser una clara amenaza para los niños. Pero no fue así. Los padres de familia se sorprendieron cuando el sacerdote desapareció. Preguntaron en el colegio claretiano dónde estaba, pero nunca recibieron respuesta. El 2 de junio de 2009, Séptimo Día también reveló la historia del padre italiano Gianfranco Testa, creador de la fundación Niños de Guerra, Hombres de Paz, que funcionaba en esta casa del barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Para algunos empleados que trabajaron allí, detrás de la labor caritativa del padre había algo muy oscuro. Lili Reyes fue profesora de la institución en el 2008. Yo me di cuenta de lo que estaba pasando y no podía simplemente darme la espalda y decir, sigo trabajando y me hago la loca o renuncio y me voy y ya, porque eso es lo que ha hecho todo el mundo. Ángela Garzón también fue profesora de la institución. Varios niños le contaron lo que les hacía el padre Gianfranco Testa. Se está trabajando con niños, entonces, y ellos son los afectados y nadie como que ha querido meterle la mano a eso. Lili y Ángela denunciaron los hechos ante el ICBF. Él me metió la mano en los genitales, que era como las 7 de la mañana. Este niño, que para esa época tenía 9 años, contó que el padre Testa lo llevó a él y a otros niños a esta finca en Melgar y que ahí lo abusó a él y a varios de ellos. Yo le dije al que no fuera abusivo que se me volvió a hacer eso. Le decía a mi mamá que le denunciara. Tatiana Ojeda también fue profesora de la fundación del cuestionado sacerdote. Uno de ellos sí relata que en un momento vio al sacerdote desnudo con 3 niños chiquitos. El otro nos comenta que un día se fueron a quedar allá a la fundación y el sacerdote en la noche pues se acostó con ellos y empezó a tocar sus genitales. Esta mujer es la madre de uno de los niños abusados. Llegan y me dicen, no mami, que el padre nos morbosea, nos toca, nos como que era bajarle los pantalones. Según ella, su otro hijo menor fue a ese mismo paseo y también fue abusado por el padre Testa. Me estaba así tocando la pierna así. Yo me corrí y yo estaba dormido en la madrugada y cuando me di cuenta era que ya estaba ahí. Pero estas violaciones contra niños en Colombia
no es un tema nuevo. Séptimo Día pudo establecer que hace casi 50 años ya habían sacerdotes pedófilos. En 1966, este hombre también fue violado por un sacerdote cuando era tan solo un niño. Yo contaba con 13 años y como tal era un niño de la época, niño inocente, hasta que ya vino pues su primer acceso carnal con violencia que se realizó unos días antes de la Semana Santa de ese año. Él es José Antonio Tavera. Fue abusado por el polémico sacerdote Efraín Rosso, quien el 28 de septiembre de 2006 aceptó su culpa. También toqué inapropiadamente el órgano genital de José Antonio Tavera, que tenía 14 años, cuando él se me acercó y me dijo que estaba ansioso y me pidió que le examinara su órgano genital. En este video, grabado por autoridades americanas bajo la gravedad de juramento, habla el polémico sacerdote Efraín Rosso, quien el 28 de septiembre de 2006 aceptó su culpa. El abuso incluyó sexo oral y mostrarle fotos de niños y hombres desnudos que yo había tomado. Las autoridades establecieron que el padre Rosso habría abusado de varios niños, pero Tavera fue uno de los únicos que se atrevió a denunciar. Cuando sucedieron los hechos en el año 66, ¿quién me iba a creer? Nadie. La iglesia, conociendo todo esto, cayó. En este comunicado, la Conferencia Episcopal dice lo siguiente, y abro comillas: invitamos a nuestros fieles a orar por sus sacerdotes para que vivan fiel y coherentemente los compromisos que han adquirido por su ministerio sacerdotal. El Vaticano no pudo mantener este secreto. El prestigioso programa de Estados Unidos Frontline documentó varios testimonios de víctimas que testificaron enfrente de una corte que se les hizo a varios sacerdotes. Brother is the victim of criminal sexual assault. I was raped at 13 years old in my church. He admitted to you, Bishop Skelbuck, what he was and what he had done. You sent him back to work. Victims can't have peace until they have justice. Para el Vaticano fue una crisis muy delicada. El Papa Juan Pablo II le encomendó al entonces cardenal Joseph Ratzinger, que por 24 años fue el responsable de la disciplina de la institución, para que investigara los delitos de pederastia cometidos durante décadas. Benedetto XVI es un papa que... Benedicto XVI es un papa que ha cambiado la historia de forma extraordinaria. Un papa que ha cambiado el curso de la Iglesia Católica con respecto a la pedofilia. Cuando regresemos les contaremos qué pasó con los curas pederastas aquí en Colombia. Pues Manuel, también conocerán la dimensión mundial del fenómeno y la forma como lo enfrentó el entonces cardenal Ratzinger, nombrado por el Papa Juan Pablo II para investigar las denuncias. Ya regresamos. En segundos. Abusó de otro menor. Le dio 15 millones de pesos a la mamá del niño. Con eso los arregló. Yo no. Yo vine directo a la fiscalía. No se vayan. La homosexualidad activa de un sacerdote con otro hombre mayor no es un delito. Sí es un grave pecado y violación de su voto de castidad. Lo que sí es un delito y muy grave es el acceso carnal de un sacerdote a un menor de edad, es decir, la pederastia. Para los años 90, centenares de estas denuncias de todo el mundo fueron acumulándose en los registros del Vaticano, que ya estaba inmerso en una crisis sin precedentes. Afortunadamente, las investigaciones de la comisión del cardenal Ratzinger estaban surtiendo efecto. Muchos sacerdotes abusadores tuvieron que responder por las acusaciones. Pero había un importante sacerdote denunciado por pederastia que era intocable. Se puede decir que era uno de los consentidos del Papa Juan Pablo II.
Así continúa la investigación de Gloria Lozano, Secreto bajo las sotanas. C'est d'autres poumons de notre même patrie européenne. El Papa Juan Pablo II nombró una comisión en cabeza del cardenal Joseph Ratzinger para que investigara a sacerdotes pederastas y él encontró muchos alrededor del mundo. Brother is the victim of criminal sexual assault. I was raped at 13 years old in my church. He admitted to you, Bishop Skelbuck, what he was and what he had done. You sent him back to work. Victims can't have peace until they have justice. Y en Colombia también hubo sacerdotes que recibieron una condena por ser violadores de niños. A mediados de agosto de 2008, el sacerdote Luis Enrique Duque, párroco de la iglesia San Antonio en el Líbano, Tolima, violó a 2 hermanitos de 6 y 8 años de edad. Él es el papá de los niños. Me dijo, bueno, por esta semana déjeme el niño este, el grandecito. Sí, aquí le doy de todo y viene el sábado, se lo lleva y me trae el pequeño. Me decía, papi, que acá va a estar bien, que sí, que no le va a faltar nada. Él y su esposa creían que estaban dejando a sus hijos en manos de un buen sacerdote. Ellos no sabían que detrás de la sotana se escondía un secreto. Nosotros nos quedamos allá. Nos dieron comida al almuerzo. Todo. Cuando nos acostamos a dormir, y al otro día nos metimos a bañar. Pues me metí yo primero y después se metió él. Y empezó a decir que se lo iba a chupar y todo eso. Algo similar le ocurrió a su hermanito menor. Y comenzó a decirme que me quitaron interiores y eso. Y entonces yo me los quité y eso, me bañé y eso, y entonces él comenzó a cogerme la cola y eso. Y entonces después yo le decía que no. Entonces después me cogió las malas y me estaba dando por la cola. Me hizo salir sangre y eso. Después del abuso, ¿qué te dijo el padre? Decía que no le fuera a contar a nadie, sí, que quedara entre nosotros nomás. Que no le dije nada a mi mamá y eso, y nos daba 2.000 para que le lleváramos para mi papá y eso. Su madre, al escuchar a sus hijos, cayó en llanto. Ese mismo llanto que no ha desaparecido, según ella, desde aquel día. ¿Qué le hizo el padre Luis Enrique Duque a tus hijos? Pues sacaba la plata de las limosnas, de la que la gente le daba de las limosnas y engañaba a los niños con 2.000. Tenga estos 2.000 para que le lleve pancito a su mamá, pero no vaya a decir nada. Incluso el padre Luis Enrique Duque los intentó sobornar para que no lo denunciaran, tal como lo hizo, según el papá de los niños, con otros pequeños. Abusó de este menor. ¿Qué le dio el cura? Una casa, para que acabaran callados, que no lo vayan a denunciar con fiscalía, nada. Y así quedó, abusó de otro menor. Le dio 15 millones de pesos a la mamá del niño. Con eso los arregló. Yo no. Yo soy un directo a la fiscalía. Cuando Medicina Legal les hizo los exámenes a los niños, encontró pruebas suficientes para que se condenara al sacerdote. El pene. Lo tenía hinchado. Y según como que le estaba encarnando. Porque no que lo desgarró. La familia tuvo la valentía de denunciar al padre Luis Enrique Duque. Sienten que hubo justicia, una condena de 18 años y 4 meses. Pero ahora llevan esperando desde el año 2011 a que la Iglesia Católica cumpla un fallo judicial que le ordena repararlos económicamente y no lo han hecho. Casos como este, en todo el mundo, fue lo que comenzó a perjudicar la imagen de la Iglesia Católica a partir de los años 80. Santo Dio, Santo Forte. Y fue por eso que el Papa Juan Pablo II nombró al entonces cardenal Ratzinger para enviar un mensaje claro a las iglesias en todo el mundo.
En el Vaticano no se toleraría la pedofilia por parte de sacerdotes. Este es el sacerdote William de Jesús Mazo Pérez, párroco de Nuestra Señora de la Candelaria en el oriente de Cali. Una historia similar ocurrió el 18 de junio de 2009 en Cali, cuando el párroco de la iglesia La Candelaria, William de Jesús Mazo, abusó de varios niños. Estos fueron algunos de esos pequeños. Que le decía a uno que le gustaba chupar, es que era. Y él le bajaba uno los pantalones y bueno, pues me penetró. Y pues yo me tocaba quedarme quieto. Es lo que le gustaba era que chupar penes y tocarlo a uno. Pues me da rabia y pena, lo abusó de nosotros. Los niños le contaron a sus padres. Ella es la mamá de uno de ellos, quien pidió le guardáramos su identidad. Entonces el niño se puso a llorar y me abrazaba y lloraba. Esta mujer, quien también pidió le guardáramos su identidad, es la mamá de otro de estos niños. ¿Cómo se sintió el día que su hijo le hizo esta grave confesión? Pues, culpable. ¿Culpable por qué? Porque yo permití que mi hijo fuera a dormir a la iglesia. El padre William de Jesús Mazo fue condenado a 33 años de cárcel por acceso carnal abusivo. El abogado de las víctimas es Elmer Montaña. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica con estas familias y con estos jóvenes que fueron abusados evidentemente por un sacerdote católico? Básicamente nada. La Iglesia Católica lo que ha querido es reparar a estas víctimas con Padre Nuestros y Ave Marías, y consideramos que eso realmente es irrespetuoso. Para el padre Robledo, es muy frecuente que sacerdotes se aprovechen de padres de escasos recursos y de niños que están completamente vulnerables. Lamentablemente de eso abusan los ciertos sacerdotes que están metidos como lobos disfrazados pues ahí de pastores, ¿no? Que vienen a hacerle daño a las ovejas. Séptimo Día viajó hasta Roma para hablar con el máximo representante de la Iglesia Católica en Colombia ante el Vaticano, con el cardenal Darío Castrillón. Dicen que muchos pederastas se esconden bajo la sotana. ¿Es eso cierto? Dicen que en la Iglesia Católica hay algunos ladrones. Dicen que en la Iglesia Católica hay algunos cobardes. Dicen que en la Iglesia Católica hay unos mentirosos. Dicen que en la Iglesia Católica hay unos traidores. Y los falsos puritanos de hoy se rasgan las vestiduras. El comunicado de la Conferencia Episcopal dice: la Santa Sede y la Iglesia Católica en Colombia han asumido el compromiso de promover en los ministros ordenados una vivencia más profunda y coherente de su vocación. Se han ejercido mayores controles en el discernimiento vocacional, se han tomado medidas disciplinarias oportunas y se ha desarrollado una sólida política de protección a los menores. Así como estos casos en Colombia, Ratzinger, el cardenal que el Papa Juan Pablo II nombró para encabezar las investigaciones, sabía que este tema estaba generando grandes problemas en todo el mundo. El 2 de abril de 2005 murió el Papa Juan Pablo II. Habemus papam. El cardenal seleccionado por la Iglesia Católica para convertirse en el nuevo Papa fue Joseph Ratzinger, el que más conocía sobre este grave problema. Carmelo Abate es el periodista en Roma que más conoce sobre temas del Vaticano.
L'allora cardinale Ratzinger si prese la croce durante... Hubo la posesión de Ratzinger, cogió la cruz, se detuvo frente a la 9ª estación e hizo un discurso bastante extraordinario. Dijo, la iglesia es un barco que se está hundiendo y nosotros la estamos ensuciando, la estamos haciendo hundir. Estas palabras, que tal vez el mundo escuchó con serenidad, fue de cualquier modo una puñalada que confrontó a toda la jerarquía de la iglesia, del clero, de la Iglesia Católica, porque rompió de alguna manera un hábito de tapar todos los problemas sexuales que había dentro de la iglesia. El Papa Benedicto XVI obligó a muchos sacerdotes a tener que responder por sus actos, porque el escándalo de pederastia en los años 80 y 90 estaba creando una mancha muy oscura en la reputación de la iglesia. Pero hubo un pedófilo que ni siquiera el cardenal Ratzinger pudo tocar. Se trata de este mexicano, el padre Marcial Maciel, fundador de la Orden Los Legionarios de Cristo en 1941. Pertenecía a casi todas las congregaciones romanas más importantes en el gobierno de la iglesia. Influía también en nombramiento de obispos, en la selección de candidatos al sacerdocio. Maciel era amigo de gente millonaria que daba grandes donaciones al Vaticano, lo que lo hizo uno de los consentidos del Papa Juan Pablo II, pero él tenía un lado muy oscuro. El padre Maciel se casó con una mujer mexicana con la que tuvo 3 hijos. No solo abusó de 2 de ellos, también abusó de varios jóvenes seminaristas de la orden. El padre Maciel nunca recibió un castigo. Uno de esos hijos fue entrevistado por el programa Frontline en el 2013. Su nombre es Raúl González. Me siento muy triste por mi hermano, porque él fue penetrado por mi papá. Y mi hermano también lo penetró, porque mi papá le dijo que esa era la manera con la que él iba a aprender, y nos decía que debíamos besarlo, porque esa era la manera como íbamos a aprender cómo besar a una chica cuando creciéramos. En 1947, este hombre llamado Juan Baca fue escogido por Maciel para ser uno de sus seminaristas cuando él era tan solo un niño. El prestigioso programa de televisión de Estados Unidos Frontline lo entrevistó. Nuestro padre, our father, wants you to go to his bedroom. Nuestro padre quiere que vayas a su cuarto. ¿A su cuarto? Yo como niño dije, qué extraño. De todas maneras, yo fui a su cuarto. Él ya estaba en su cama y me tomó de la mano y me dijo, por favor, hazme un masaje en el estómago porque tengo un dolor terrible. Y me decía, más abajo, más abajo. Y finalmente, yo estaba tocando su pene. Y se puso erecto. Me sentí completamente petrificado. Estaba en shock. Después de unos segundos, diría yo, sentí su semen en mi mano. Y Maciel dijo, me siento mucho mejor, ahora ya te puedes ir a dormir. En 1976, Juan Baca decidió denunciar lo que le había ocurrido ante el Vaticano. Se cree que al menos 20 jóvenes seminaristas más también fueron abusados por Maciel. Sin embargo, Juan Baca nunca recibió respuesta de la Iglesia Católica. Todo se mantuvo en silencio. Era un enfermo sexual para mí porque pues no solamente en el aspecto de la homosexualidad, de la pederastia, sino también en la heterosexualidad, porque hasta hijos dejó por allí regados. ¿Ve? Y es una hiperestesia sexual para mí el caso de este padre, y fue mucho el mal que hizo a la iglesia. Pero Maciel no recibió ningún castigo, ni hubo ninguna autoridad dentro y fuera del Vaticano que lo hiciera. Todos muy fuertes, todos hijos e hijas de Padre Maciel.
así como al padre Marcial Maciel. Juan Pablo II, en vez de castigar al padre Maciel por estos abusos, celebró el aniversario número 50 de los Legionarios de Cristo. Se ve, se siente, legionarios están presentes. En el año 1996, en donde el padre Marcial Maciel, su fundador, ordenó a varios sacerdotes. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Expertos vaticanistas consultados por Séptimo Día en Roma afirman que el Papa Juan Pablo II sabía que Maciel tenía que ser investigado, pero no lo fue. Poco antes de terminar su papado, Juan Pablo II lo exoneró de todos sus pecados. Y es enviado a Castel Gandolfo, Palacio del Vaticano, para que dedique el resto de su vida a la oración y a la reflexión. Marcial Maciel murió el 31 de enero de 2008 a sus 87 años. Murió sin pagar ni una sola condena, ni ante las autoridades, ni ante la Iglesia. La Iglesia, cuando tiene un caso y en su fuero hace su juicio, las penas nuestras no son penas físicas, sino penas morales. Hasta para uno es preferible prácticamente que me maten a que me saquen a mí de sacerdocio. El Vaticano funciona como una monarquía. Sobre el Papa recaen todos los poderes, lo que le da un poder absoluto. Además, es la máxima autoridad de la Iglesia y de todos los católicos del mundo. Juan Pablo II, su predecesor, que ha sido venerado por todos como un santo, es quien ha escondido la pedofilia, como se esconde siempre el polvo debajo del tapete en el Vaticano. Y así como el caso de Maciel, Séptimo Día ha podido comprobar que algunos sacerdotes pederastas en Colombia también gozan de impunidad, son trasladados a otras parroquias y otros son ocultados. ¿Quiénes? Ya regresamos. En segundos. No tienen ningún tipo de privilegio, es totalmente castigable independientemente quién sea el perpetrador del delito. Es un delito que debe ser castigado con todo el peso de la ley colombiana. No se vayan. A mediados de los años 90, el Vaticano contrató un estudio para establecer el número de casos de pederastia de sacerdotes católicos y luego compararlo con los de otras iglesias. La conclusión, había un número notablemente mayor de casos en los sacerdotes católicos. ¿Por qué?, se preguntaron en la Comisión de Investigación del Vaticano. La polémica respuesta obligó a la curia a reflexionar sobre uno de los votos más polémicos de la Iglesia Católica, el de castidad. Pero la Iglesia tenía una prioridad: decidir qué hacer con los sacerdotes acusados de abuso sexual y evaluar cómo reparar a sus víctimas, entre ellas algunas aquí en Colombia. Así termina la investigación de Gloria Lozano, Secreto bajo las sotanas. El 26 de noviembre de 2009 explotó el escándalo sexual de pederastia más grande que se ha conocido en el mundo. Entre los años 1975 y 2004, en la Arquidiócesis de Dublín, fueron abusados por religiosos cerca de 25.000 niños. El Papa Benedicto XVI pidió perdón a las víctimas por estos aberrantes hechos.
Así ha ocurrido que precisamente en este año de alegría sacerdotal han salido a la luz los pecados de los sacerdotes, sobre todo el abuso a los más pequeños. Nosotros pedimos perdón insistentemente a Dios y a los afectados y prometemos hacer todo lo posible para que semejante abuso no suceda jamás. Benedicto XVI ha abierto una puerta histórica a través de distintos pasajes, encontrando los parientes de las víctimas de estos abusos, hasta llegar a la carta que escribió a los católicos de Irlanda en 2012, en la que explica que hay vergüenza, deshonor por los abusos. Irlanda era un país devastado por los abusos. Expresa vergüenza y deshonor. Es obra todo, dice, de la gracia de Dios y en colaboración con las autoridades civiles. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los sacerdotes no respetan su voto de castidad y de celibato? ¿Por qué algunos de ellos se convierten en violadores de niños? Según la revista Psychologic Today, varios estudios afirman que los sacerdotes católicos muchas veces son víctimas de una acumulación de deseo sexual y una represión física que a veces no pueden aguantar. Buscan desahogarse de alguna forma, lo cual es comprensible, teniendo en cuenta que uno de los instintos más básicos del ser humano es la reproducción. En otras iglesias como las cristianas, anglicanas y protestantes, entre otras, donde se pueden casar, tener relaciones y procrear, no se ve tanto este fenómeno. Esto no quiere decir que en otras iglesias no hayan pedófilos. Los hay, solo que en menor cantidad. Eso mismo coincide con lo que afirma el presidente de Psiquiatría de América Latina, Rodrigo Córdoba. Así como todos tenemos necesidades básicas como alimentarnos, dormir, la sexualidad, hace parte del ser humano y no solo del ser humano, sino de todas las especies. Francisco Duque es el obispo de la Iglesia Anglicana en Colombia. La cohibición, la prohibición dentro de los seminarios, de los claustros de los seminarios, somos seres sexuados por naturaleza, hacen que la persona reviente por algún lado. La pregunta obvia es, ¿será que la Iglesia Católica algún día contemplará la posibilidad de que sus miembros puedan casarse, tener relaciones y procrear? Eso hace 6, 7 años. Ajá. Monseñor Augusto Castro es el presidente de la conferencia episcopal. Es una norma de la Iglesia. Que en un futuro se piense en modificar algo, pues no lo sé. Muchas veces se ha planteado, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, que bueno que en el futuro se pudiese ordenar algunos hombres casados, buenos papás, serios, responsables, que dan ejemplo. Todo eso podría ser posible, pero en este momento todavía eso no se ha planteado en la Iglesia. Padre Antonio Mena. ¿Usted no es el padre Antonio Mena? En el caso del padre Antonio Mena Abadía, Séptimo Día lo encontró el 3 de noviembre de 2009. Tiene una circular roja en Interpol, acusado y buscado por delitos contra los niños y delitos sexuales. ¿Cuándo va a pagar esa condena, padre? El padre Mena seguía caminando en silencio. Después de unos minutos, apareció una patrulla de policía. ¡Policía! 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 ¿Me hace un favor? ¿Le puede pedir los papeles a ese señor? Para que se identifique, por favor. Antonio José Mena Abadía. Antonio José Mena Abadía, mucho gusto. Gloria Lozano del programa Séptimo Día. ¿Usted no dijo que usted no era este señor? La policía lo retuvo en un CAI de Chapinero y luego el padre accedió a hablar con nosotros. Dios cobra el daño que puedes hacer a una persona inocente. ¿Y a usted quién le va a cobrar todos los abusos de estas niñas? De hecho, hubo una violación en Nicaragua. ¿Usted cuándo va a pagar por eso? Es que tú no tienes pruebas para comprobar. Él me tomó por el cuello y empezó a hacerme chupetones por todo el cuerpo de una manera agresiva, como un animal. Y en el mismo escritorio me penetró. Lo que Dios ha dicho que no hagamos es lo que más nos gusta hacer. ¿Por qué un sacerdote con un historial tan largo y oscuro aún conservaba su licencia ministerial? El 1 de diciembre de 2009 buscamos al que era en ese entonces el máximo jerarca de la Iglesia en Colombia, Monseñor Pedro Rubián.
Este sacerdote fue capturado en el año 2007 y Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón sabía de la existencia de ese señor. No tengo idea, aquí estamos, señor Gutiérrez, para contarle a él. Finalmente, hablamos con Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, quien sabía de los antecedentes del padre Mena. Y yo supe que lo iban a pedir en extradición. Pero ¿y usted por qué no lo entregó a las autoridades? Yo no soy juez. ¿De dónde sacó eso? Yo no soy juez. El padre Mena fue trasladado a la fiscalía. Zaira y su madre pensaron que por fin se haría justicia y llegaron a Bogotá, pero se encontraron con una triste realidad. Por segunda vez, las autoridades lo estaban dejando en libertad porque Colombia no tiene tratado de extradición con Nicaragua. Padre Antonio Mena, ¿cómo se siente en libertad después de haber violado a una niña en Nicaragua? ¿Cómo se siente, padre? Mire, allá está su víctima, padre, mírela. Ahí viene el negro violador, el famoso cura. Sepan todos que es un violador y en Nicaragua te esperamos. 20 años de cárcel para este violador. Te seguí a Colombia y al fin del mundo voy a ir para que se haga justicia, maldito. A ver, padre. Desgraciado. Famoso padre. Al fin del mundo voy a ir con todas las víctimas, maldito perro. Padre, pídale perdón 20 a Zaira. años. Padre, usted que es sacerdote, pídale perdón a Zaira. Que te busque el Degenerado. Yo presté billetes y para buscar cómo no te condenaran, pero que tenías que joder a la gente aquí, madre. Veme la cara, hijo de... Veme la cara. Degenerado. Y cuando el ser humano no cumple los mandamientos de Dios, Su conducta, que parece ser repetible, tendrá que ir a otras instancias, porque ni la justicia ni la Iglesia Católica hicieron nada. En el caso del padre Guillermo Jiménez, Séptimo Día lo buscó a mediados de 2008 en el Colegio Claretiano, donde él era el vicerrector. Recordemos que él fue grabado haciéndole sexo oral a un niño dentro de su oficina, dentro de la vicerrectoría. Padre Guillermo Jiménez. Sí. Padre, ¿cómo está? Gloria Lozano de Séptimo Día, ¿cómo está? Permíteme. Padre, ¿cómo le ha ido? pasó? ¿Usted es el vicerrector Oiga, del colegio? no, señor. Padre, venga que le quiero mostrar estas imágenes. ¿Esto es usted? Ciérreme la puerta. Padre, venga. Padre, mire estas imágenes, padre. No, qué pena. Para mí las cámaras son armas peligrosas. Buscamos a su jefe inmediato, al rector del colegio. En aquella época era el padre Carlos Baudillo. ¿Qué clase de castigo debería tener por lo que está haciendo en este video? Ningún castigo. Padre, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Para seguir buscando respuestas, buscamos a la máxima autoridad de esa fecha de la comunidad claretiana, al padre José María Flores. Nosotros no utilizamos el castigo de lo que dice de pronto la ley, desde esa perspectiva, sino desde la misericordia. Daniel Caro Borda para esa época era el obispo encargado de las comunidades de Bosa en Bogotá, lugar donde está ubicado el Colegio Claretiano. La iglesia no tiene cárcel, entonces se recluye en una casa de retiros, haciendo unos retiros espirituales, consejería, charlas psicológicas. Pero lo que dijo el padre Daniel Caro no fue cierto. Padre, ¿cómo está? Gloria Lozano de Séptimo Día, ¿cómo está? Permíteme. 2 meses después de esta declaración, Séptimo Día encontró de nuevo al padre Guillermo Jiménez. Él no se fue a ninguna casa de retiro. La Iglesia Católica lo trasladó del Colegio Claretiano en Bogotá al Claretiano de Cúcuta a seguir trabajando con niños. Esto generó repudio ante la comunidad en Cúcuta. Se convirtió en noticia, lo cual atrajo a los medios locales. Él viene a la comunidad nuestra como un hermano más. Primero fue la misa y después que lo vi por televisión era el mismo. Que le ha hecho la misa a mi mamá, que el día del entierro. 2 meses permaneció en Cúcuta el padre que al parecer abusó sexualmente de un estudiante de un colegio en Bogotá. Algunos padres de familia molestos intentaron linchar al padre. Quisieron sacarlo de alguna manera allí en la iglesia y a pedirle algunas explicaciones. Nosotros contuvimos a la gente, alrededor de 60, 70 personas. Mientras tanto, en Bogotá, las directivas del Colegio Claretiano hicieron varias reuniones con padres de familia. Uno de ellos grabó con cámara oculta uno de estos encuentros. Escuchen bien lo que dijo el rector del colegio para aquella época, el padre Carlos Baudillo. La primera información que nosotros tuvimos de la palabra, de la voz del padre Guillermo fue la extorsión. Efectivamente, al padre Guillermo le quitaron plata por esto.
sea, ¿el padre pagó para que no saliera este video? Él nos ha dicho que sí. El sacerdote Carlos Baudilio no solo sabía del video, sino que además tenía conocimiento que el padre Guillermo Jiménez había tratado de pagar un supuesto chantaje para evitar que el video donde él le estaba haciendo sexo oral a un niño dentro de la vicerrectoría llegara a las autoridades y saliera a la luz pública. Desafortunadamente, el padre no colocó una denuncia. Según expertos, los superiores del padre Guillermo incurrieron en 3 faltas graves. Primero, pese a las pruebas contundentes que había, no lo denunciaron ante ninguna autoridad. Segundo, ocultaron el supuesto pago de un chantaje. Y el tercero, y el más grave de todos, es que lo trasladaron a otro colegio, poniendo en riesgo a otros niños. Después de eso, ni la Iglesia Católica ni las autoridades volvieron a dar razón del padre Guillermo Jiménez. Buscamos al presidente del Tribunal Eclesiástico, a Monseñor Libardo Ramírez, para preguntarle sobre estas actuaciones. Varias víctimas de pederastia manifiestan que lo que hace la Iglesia Católica en estos casos es esconder, tapar, ocultar, trasladar a los sacerdotes. ¿Es eso cierto? Las víctimas pueden decir muchas cosas, pero sabemos que son muchas las cosas que se dicen a la ligera y sin las pruebas suficientes, y a veces con el ánimo de desacreditar entidades como la Iglesia, y muchas personas están interesadas en eso. Con relación al padre Gianfranco Testa, Séptimo Día lo ubicó el 20 de noviembre de 2009 en su fundación. Recuerden que este sacerdote fue denunciado por profesoras y niños que aseguraron que él había cometido varios actos abusivos con menores de edad. Padre, no me cierre la puerta. ¿Cómo que no? Mire, me va a machucar. No, Yo lo único que quiero, padre, es que usted me jure sobre esta Biblia si lo que dicen los niños y los testimonios es cierto o no. Señora, yo tengo 5 minuticos con usted y basta. 5 minutos, hablemos acá. No sé. Yo solamente quiero que me jure sobre esta Biblia, padre. Yo le juro sobre esta Biblia. Séptimo Día conoció que después de la emisión de esta nota en el 2009, el padre Testa fue trasladado de nuevo a su natal Italia. Desde entonces y hasta hoy, está trabajando en la Oficina de Perdón y Reconciliación en Roma. El padre Efraín Rosso no solo abusó a José Antonio Tavera, también violó a su propio sobrino, a Ernesto Rosso, en 1966. Meses después, hacia el año 1967, la Iglesia Católica lo trasladó a una parroquia en Los Ángeles, Estados Unidos. Allá permaneció hasta septiembre de 2006, hasta que fue condenado por una corte de los Estados Unidos por pederasta. El padre Rosso se regresó para Colombia antes de recibir un castigo. Y aquí, en Colombia, su país natal, la Iglesia Católica consideró que era inocente, porque los delitos de pederastia por los que era juzgado prescribieron. Cuando sucedieron los hechos en el año 66... Ernesto Tavera murió a principios de 2014 esperando ver a su violador tras las rejas y esperando también una reparación que nunca llegó. No hay ni sanción porque la iglesia a veces, las iglesias particulares eluden, buscan cómo salirse de esa responsabilidad, de tal manera que se queda en la completa impunidad. Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que nos diera con exactitud la cifra de cuántos sacerdotes están siendo o han sido investigados por pederastia y cuántos han sido condenados en los últimos años. Solo nos dieron una cifra en Bogotá: 29 casos en los últimos años. Alfredo García es abogado de la Dirección de Protección del ICBF. No tienen ningún tipo de privilegio, es totalmente castigable independientemente quién sea el perpetrador del delito. Es un delito que debe ser castigado con todo el peso de la ley colombiana. En este caso, la justicia, la fiscalía, todos los actores del sector justicia deben de trabajar para que efectivamente estas personas que cometen estos delitos sean castigadas.
En Colombia, muchas instituciones no quieren meterse con la Iglesia Católica, lo cual invoca a la pregunta, ¿hasta qué punto hay una clara división entre la Iglesia y el Estado? ¿Qué hace la Iglesia Católica cuando se entera que hay un sacerdote que está cometiendo este delito? Nosotros digamos, le decimos, acúselos allá, porque son dos poderes, y a nosotros nos llevan, sobre todo, prácticamente un juicio eclesiástico es un juicio parecido a otro juicio que hacemos con todo el secreto, que es el sigilo de la confesión. Pero aun cuando el presidente del Tribunal Eclesiástico considera que son dos poderes, la ley en Colombia es clara. Todo el peso de la ley debe caer sobre el pedófilo, así éste tenga o no tenga sotana. Si yo sé algo por confesión, aunque me maten, no revelo eso. Que vayan los implicados allá y den su declaración y les decimos, ustedes tienen el deber de acusar y que haya justicia, pero cada uno en su puesto. Y así como cualquier ciudadano, los sacerdotes tienen la obligación de colaborar con la justicia en estos casos. Pero según Monseñor Libardo Ramírez, hay una excepción. La Conferencia Episcopal dice en su comunicado que la Iglesia en Colombia es plenamente consciente de que no hay lugar en el sacerdocio para aquellos que puedan representar un riesgo para la seguridad de los menores. En ese campo, siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, en la Iglesia rige hoy una política de tolerancia cero. Por siglos se han mantenido estos secretos, pero con el nombramiento de un nuevo Papa, Francisco, se han sentido los primeros vientos de cambio. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Pero hay que recordar que la forma en la que guardan sus secretos sigue siendo mantenida por muchos cardenales en la curia que conservan su poder y su influencia en el Vaticano. Si Francisco sigue en este camino, quizás podrá limpiar la imagen manchada de la Iglesia Católica que recibió cuando Benedicto XVI renunció y volver a la divina y sencilla idea de bondad impulsada hace más de 20 siglos por Jesucristo. Antes de despedirnos, Séptimo Día quiere enfatizar lo siguiente. Miles de sacerdotes cumplen todos los días con su misión pastoral, con sus votos de castidad y celibato. Realmente están comprometidos con ayudar a las comunidades más vulnerables y son los guías espirituales de millones de católicos. Son bienvenidos en nuestra sociedad. El propósito de esta investigación nunca fue atacar a la Iglesia Católica, sino denunciar a las manzanas podridas que se esconden allí, detrás de los muros de sus iglesias. Como en cualquier institución, en las iglesias trabajan seres humanos y ningún ser humano con o sin sotana es perfecto. La diferencia es que quien está vestido de sotana recibe toda nuestra confianza y el respeto de millones de creyentes porque se supone que es un siervo de Dios y cuando abusa de esa confianza, pues debe ser denunciado con más rigor.